Vamos a conversar con el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es ingeniero naval. Vamos a saludar a Horacio Tetamanti. Horacio, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo los saludamos. ¿Cómo le va? Daniel, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por la invitación de compartir la audiencia con ustedes. Bien. Queremos escucharlo atentamente, a ver si puede explicarnos, para principiantes, nosotros no conocemos profundamente el tema, qué es la hidrovía y qué es lo que está sucediendo por estas horas con la hidrovía a partir de las decisiones tomadas por el Ministerio de Transporte y el gobierno de Alberto Fernández. Mira, en realidad la hidrovía no es nada, es más, ni siquiera es una palabra castellana. No refiere a ningún sujeto geográfico que todos los que tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública alguna vez una maestra nos haya enseñado. Es decir, todos los que caímos en la escuela pública, la desgracia de la escuela pública, nos enseñaron el río Paraná, el río Uruguay. El río Uruguay significa el río de los pájaros, el río Paraná es el padre de las aguas, el río de la Plata, el Tuario, el camino del Potosí, la vuelta de Obligado. Esos son, digamos, referencias históricas, simbólicas, geográficas, inclusive, y de identificación de todos aquellos que hemos nacido en este bendito país. La palabra hidrovía es una palabra no castellana, es un mutante geográfico creado ad hoc por el consenso de Washington, inoculado como tantos otros virus lingüísticos allá por la década del 90, y la verdad que es extraordinario en su función. Si uno no fuese la víctima, habría que sacarle el sombrero. Borra historias, confunde, arranca identificaciones, y terminamos vos y yo hablando sobre esta nefasta palabra hidrovía que ni siquiera es castellana. Esa es lo que es hidrovía. En realidad es un tratado nefasto del año 95 que la Argentina firmó, que yo creo que es una de las páginas más escandalosas de la historia argentina. Fue la cesión de nuestro río Paraná a esa visión globalizadora que todo lo borraba ya en la década de los 90, donde todo debía pasar a las multinacionales. Así se creó una especie de oleoducto para la soja, pensando que solamente nuestro río Paraná servía solamente para eso, y no para otras tantas cosas y tantas otras necesidades que tenemos en el pueblo argentino, porque llevar soja es solamente necesidad de las multinacionales, y formó parte de este conglomerado que toma parte del río Paraguay, es decir, del Paraguay toma lo que le conviene, toma parte del río de la Plata en un pequeño sector, y toma el río Uruguay. Y ahí se creó esta especie de concesión, de privatización del río Paraná, que a partir de esa década fue usada exclusivamente para los intereses de las multinacionales, instauró como nunca antes dos puertos en nuestra columna vertebral estratégica extranjeros, que Nueva Palmira y Montevideo, que finalmente pasaron a dominar toda la hegemonía, ya no solamente del transporte de la soja, de la proteína vegetal de la Cuenca del Plata, sino también el Atlántico Sur. Y la verdad que la Argentina en este modelo quedó extremadamente debilitado, ya no solamente entregado todo lo que significa el negocio de la soja, sino que también todo lo que significa la pesca del Atlántico Sur, que prácticamente pasó a ser manejada por la tríada Punta Arenas, Puerto Stanley y Montevideo. Y bueno, así estábamos, sin tener en cuenta que en el gobierno de Macri se habían dado dos pasos históricos como nunca ningún gobierno argentino se animó a dar, que tal vez pasaron desapercibidos, tal vez como este decreto 949 que fue publicado en los momentos que los argentinos estábamos bastante afligidos con la muerte del Diego, que fue la entrega de la canalización profunda a Montevideo, porque de eso de alguna forma le da a ese puerto la hegemonía sobre todo el resto de los puertos argentinos, y algo que terminó siendo prácticamente desapercibido, que fue extremadamente grave. Si bien desde la época de Caseros, nuestra Constitución a la Argentina le terminaron de arrancar la aceptación de la libre navegabilidad de sus ríos interiores, lo cierto es que Argentina nunca en sus 200 años de historia había resignado la soberanía de las leyes, digamos, y la soberanía normativa, de decir al menos hay libre navegabilidad en los ríos interiores, pero sujeto a las leyes que haga la Argentina. Bueno, ese último resquicio de soberanía fue entregado por Macri cuando resignó en el decreto del 2018
digamos, la soberanía y la jurisdicción de la Argentina en el río Paraná y se la entregó a este colectivo de naciones que está manejada por las multinacionales. Por eso digo que el decreto 949 lo que hace es a ratificar todo este modelo de los 90, a poner en valor la política de Macri y definitivamente decidir en una derrota final, a mi criterio, en una claudicación que va a quedar como una de las páginas más negras de la historia argentina, ya que la Argentina, por acto propio, que es lo más grave, una cosa que te impongan altos por la fuerza y otra cosa es que por actos propios y de una lapicera legítima como la que tiene el presidente, salga este decreto que termina por sellar la definición de que la Argentina va a quedar como un furgón de cola de estas multinacionales. Esto es lo que significa así a grandes rasgos el decreto 949, que sin lugar a dudas es un decreto que no fue hecho en la Argentina, que además está hecho por una misma inteligencia, es decir, la continuidad, es una continuidad del gobierno de Macri, es decir, este decreto termina o sella lo que no terminó Macri, lo termina este gobierno, por lo menos en este aspecto del transporte, ¿no? Es decir, el transporte, las elecciones del año pasado le resultaron indiferentes. Bien, puntualmente a los intereses del desarrollo nacional, ¿en qué perjudica este decreto, digamos? ¿Se queda sin recursos? ¿No puede controlar el contrabando? ¿Se queda sin resortes para solventarse? ¿Se queda sin la posibilidad de algún tipo de planificación? Puntualmente, ¿en qué perjudica este decreto firmado por Mario Meoni y firmado también por el presidente, ¿no? Los decretos los firma el presidente también. Sí, fundamentalmente el presidente, es una facultad excluyente del sí, PEN. En realidad lo que hace es consolidar un modelo que ya nos viene perjudicando de los 90, es decir, ya la Argentina viene perdiendo miles de millones de dólares por haber cedido el uso del Paraná al servicio de la renta de las multinacionales, que no solamente, digamos, se quedan con el control logístico y de los puertos y del comercio, sino que realmente someten todavía aún más la relación de fuerza con nuestros productores, porque no hay que olvidar que desde este siniestro concesión del Paraná, los que pagan la fiesta son los productores, porque en realidad los únicos que pagan el dragado del Paraná y esta fiesta de todo tipo de monopolios habidos y por haber son los productores, que curiosamente son los que pagan la habilitación de Nueva Palmira, que es por donde sale la producción que usa gratis el río brasilera y paraguaya. Es rarísimo que un país subsidie y los propios damnificados, que son los productores, paguen y subsidien el flete para que sus competidores sean más competitivos. La verdad que es una cosa medio explicable. Eso estaba desde los 90 y es lo que no es que va a empezar a empobrecer, es lo que empobreció a la Argentina. La verdad que nosotros nos pasamos reivindicando, ¿no? la gesta, por ejemplo, de la vuelta de obligado. Hemos escrito ríos de tinta sobre las nefastas consecuencias del menemismo y de Cavallo en la economía nacional, y hemos escrito y fundamentado políticas que deberían ser de este gobierno, de las consecuencias del retiro del Estado de todas las actividades estratégicas digamos, donde debe tutelar los intereses nacionales y la cesión a las multinacionales. Pero al momento de escribir, vos fíjate si analizás, porque a veces no se leen los decretos, ¿no? Es decir, las preguntas que me estás haciendo quedarían rápidamente saldadas con una rápida lectura, yo no sé si vos lo hiciste, de los considerandos del decreto 49, que prácticamente es una apología de la década del 90. Es decir, es una reivindicación de todas las medidas tomadas por Cavallo y Menem en los 90, y es donde se apoya esta resolución, que no es más ni menos que volver a ratificar el modelo de privatización del Paraná que se alumbró en esta década. No hay ninguna vocación de cambio, sino que es una ratificación del modelo colonial, con la gravedad de que antes, en la época de Menem y de Cavallo, que la cosa era más seria, digamos, el consenso de Washington es mucho más serio que esta payasada que ahora alumbró después de la caída de Lehman Brothers. Nunca antes la Argentina había cedido la canalización profunda de Montevideo y nunca antes había resignado la soberanía normativa, con lo cual es el mismo modelo que profundizó Macri como nunca antes en la historia argentina, el modelo de Menem, digamos, y que ahora consolida Fernández con
Es decir, este decreto es el cierre, el broche final de esa larga, digamos, cadena de normativas que tiene como inicio fundacional aquella nefasta ley del año 89, la conocida ley Dromi, ¿no es cierto? Es decir, el encabezado de la legislación que habilita el 949 es justamente la ley Dromi, que lamentablemente todavía sigue vigente. Pero lo cierto es que esto es lo que significa, es consolidar un modelo extractivo de fuga de capitales a través de los paraísos fiscales, de los puertos libres y las banderas de conveniencia que se alumbró en esa década, que salvo la excepción del gobierno de Néstor y Cristina, nunca antes tuvo ninguna vocación de cambio. Entonces es importante también agregarte, en esa cuestión de que los argentinos a veces hablamos medio como al pedo, discutimos políticas, pero no, cuando llega la hora de los bifes, y porque la realidad no se cambia con las palabras, se cambia con los decretos, ¿no? Estaba leyendo el decreto 1010 del año 2004 que firmó Néstor Kirchner, que es referido a esta misma temática, ¿no? Y la verdad que lo considerando de una ley, como bien decís, el único responsable de una ley es el presidente, a mí no, que no me vengan que la firmó el jefe de gabinete o el ministro, esos son figuras de reparto que ponen para acompañar ese tipo de cuestiones, es el presidente responsable. Cuando el presidente pone un gancho en una ley, lo considerándose, en realidad es el marco político, es el entorno filosófico con el cual justifica y afianza justamente el arte de la política. Si el presidente habla por los considerandos de sus decretos, fundamentalmente habla por los considerandos de sus decretos, porque los articulados por ahí hablan más los técnicos, pero los considerandos es la voz pura del presidente. Y estaba leyendo el decreto 1010, que fue realmente un decreto que generó en toda la Argentina una enorme satisfacción, especialmente en la comunidad portuaria, ¿no? Donde Néstor Kirchner hace una explicación muy filosófica, muy política, de todas las consideraciones, donde acredita lo nefasto de todas las leyes, que justamente son las mismas, porque si uno lee los considerandos de Néstor Kirchner cuando firmó el decreto 1010, cita las mismas leyes que hoy cita Fernández, con la diferencia que lo hace de una visión absolutamente crítica y esta. Ingeniero, le voy a pedir que hable el micrófono, por favor. Sí, estampa en un DNU una función revolucionaria de un cambio de época política, ¿no? En cambio, y nos dio, yo decía, lo considerando de Néstor Kirchner en el decreto 1010 nos dio orgullo, y lo considerando de Fernández, el 949, es todo lo contrario, nos da vergüenza, ¿no? Bien, quiero preguntarle puntualmente sobre la empresa Hidrovías, Sociedad Anónima, ¿no? Que es la empresa que conduce Gabriel Romero, porque todo este debate tiene que ver porque está a punto de vencer la concesión, ¿no es así? Claro, afortunadamente esta era una época de oro para poder reformular toda esta historia y cambiar la historia. Y lamentablemente el 949 lo que hace es clausura todo tipo de debate y consolida y renueva el modelo colonial, que tiene como emblema este nefasto. Pero la concesión hoy de la hidrovía del río Paraná la tiene el grupo EMEPA, ¿no? La concesión hoy lo tiene una empresa que justamente toma el nombre de esta nefasta palabra, que se llama Hidrovía Sociedad Anónima. Por eso lo confunden al presidente, y yo creo que lo engañan, porque el presidente cuando habla de hidrovía cree que habla del Paraná, pero realmente como es un mutante y es un sujeto geográfico indefinido, no advirtió el presidente que le habían puesto el Río de la Plata. Hoy la concesión, digamos, la que controla la concesión la tiene un grupo económico que por confesión de partes lo tiene, según confesó uno de los responsables, por haber pagado una coima de $600.000 a la presidenta Cristina. Sí, o sea, estamos hablando Gabriel Romero en sede judicial, ¿no? Exacto. Confiesa que en el año 2010 le renovaron la concesión, sí, porque le pagó $600.000 de coima a la presidenta. Yo creo que era más, 850.000 dijo, me parece. Yo leí 650.000, pero puede ser. De todos modos, bueno, hubiera sido... Pero repasemos un poquitito eso porque es un detalle, me parece, no menor. Es una empresa vinculada Gabriel Romero es una empresa, primero es un joint venture, ¿no? De una empresa belga
con una empresa argentina. No es un joint venture, lo que yo invento es una figura, es una persona jurídica de derecho argentino que se llama Hidrovía Sociedad Anónima, que tiene dos socios. Uno que labura, que son los belgas, y otro que valijea las coimas, que es Gabriel Romero, que se reparten la mitad para Dragar y mitad para... La valijea las coimas no lo sabemos, es lo que él dijo. No, valijea las coimas porque él lo dijo en sede judicial. Él dijo que fue con una valija y pagó coimas. Eso es lo que yo leí en los... no estoy hablando por él se lo dijo al fiscal Stornelli y claro. Se lo dijo también al juez Claudio Bonadío en el marco de lo que se llamó la causa de los cuadernos. Es así. Y para te hago una pregunta, primero la pregunta para vos, ¿está probado que pagó coimas o no? Digamos, la confesión, no. ¿Prueba algo? No, para mí no. No, bueno, entonces es bueno eso entonces. No, para mí no está probado, no. Yo creo... O sea que vos creés que pudo no haber pagado nunca. Ingeniero Horacio Tetamanti, yo creo en el debido proceso. No, yo también. Yo te pregunto porque creo no en el debido abogado. Proceso y creo que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que yo no creo... Cuando vos confesás algo, ¿no es un hecho probado? Yo decía confesión de parte, relevo de prueba, ya eso no corre. Sí, también está muy bien lo que usted plantea, ingeniero Tetamanti. También es cierto que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ¿no? Bueno, ahí hay un debate. Por eso muchos plantean... O es coinero o es mentiroso. No puede ser otra cosa. Por eso muchos plantean la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido. Lo que sí, me parece que yo sé hasta dónde usted quiere ir, y me parece lo que sí está claro, estamos hablando con el ingeniero Horacio Tetamanti, quien fuera subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, ingeniero naval, fue funcionario durante el gobierno de Cristina Fernández, es que Gabriel Romero o mintió o es coimero. Yo creo que es así, no sé, vos lo podrás decir. Hay otro escenario. Alguna de las dos opciones. O ¿Podría ser otra cosa? Dijo que pagó una coima, o pagó una coima para tener una concepción. ¿Y podría ser otra cosa? O es excluyente? ¿O es una cosa u otra o no puede ser otra cosa? Mi sistema cognitivo permite esas dos opciones, ingeniero, nada más. No sé si si fuera así, quedaría nula. Debería haber quedado nula la licitación, ¿no? Porque ni un mentiroso ni un coimero puede continuar a cargo de una licitación de esta característica. Sí, debería de revisarse, por ejemplo, desde el punto de vista, no sé, me imagino de la ética pública, ¿no? Además, la acusación que hizo ingeniero Tetamanti no es que la hizo en contra... exactamente, de una gravedad... no, la acusación la hizo en contra de la que en aquel entonces era senadora de la Nación, representando a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y ahora es vicepresidenta de la Nación. O sea, claro, es la compañera de fórmula del presidente que firmó el decreto, lo cual es desde el punto de... A mí me parece, le digo sinceramente, yo no soy especialista en el tema, le quiero aclarar, tampoco conozco detalles de ese mundo como conoce usted, que es ingeniero naval, que interviene en este mundo hace años y demás. A mí me parece, por los elementos que yo conozco, que la mayoría de ellos son públicos, ¿no? Porque estamos hablando de decretos públicos, de causas que tuvieron un enorme impacto social y mediático, me parece muy lisérgico todo lo que está pasando, digamos. Muy difícil de explicar, por eso lo estamos llamando... Yo creo que lo que sí te puedo dar como dato, esa supuesta renovación por 10 años supera los 3.000 millones de dólares. Parecería que violenta el sentido común que un personaje diga que pagó 600.000, puede decir 800.000, yo tenía en la cabeza 650.000 dólares por un contrato de varios de miles. Me parece que podría haber acusado entonces a la presidenta. A mí lo que me cuentan es que la empresa, los que dicen que gana poco, la empresa tiene un rendimiento de 80 millones de dólares por año, y los que dicen que gana mucho, tiene un rendimiento de 120 millones de dólares por año. Es una empresa... Depende de los costos que tenga, ¿no? Claro. De los costos blancos, costos negros, vaya a saber qué tiene. Claro. De cualquier manera, si se controla esa vía navegable,
se está controlando la posibilidad de evitar por caso el contrabando, ¿no? Muchos cuentan, no sé cuánto hay de mito, cuánto de realidad, nosotros lo hablamos mucho con Pedro Peretti, por caso, que las barcazas de soja se van al Paraguay y salen del Paraguay sin pago de impuestos, digamos, vía contrabando. Mira, yo quería ver algo interesante, porque es interesante lo que os habla. Yo tengo una teoría distinta, que es más grave en mi criterio, ¿no? Porque seguramente esta página lamentable, triste, ¿no?, de los cuadernos y de este personaje que no debería estar administrando absolutamente nada, porque si es mentiroso, ¿por qué es mentiroso? Y si es coimero, ¿por qué es coimero? En ambas cosas, en un No, país yo normal... creo que quizás puede ir a la sede judicial, el empresario Bueno, Gabriel pero para Romero, no puede caer en decir, esto... mentí, sí. mentí porque me Bueno, amenazaron, mentí porque Poblete, que era mi gerente, estaba preso y yo hice lo que había que bueno, hacer para que... podemos discutir, pero no hay ninguna duda que está marcando una página oscura. Y podemos hablar de la, como decís vos, una coima de 50, de 60, de 800, lo que fuera. Independientemente si sea $1, 1.000 millones, es lo mismo como daño, ¿no? Y después también podemos hablar lo que dice Peretti, que tiene muchísima razón, que probablemente, digamos, hay por lo menos evidencias periféricas que dicen que el Paraguay exporta más de lo que produce, y por lo tanto no queda muy claro de dónde viene el resto de la soja que sale por el Paraguay. Eso también lo podemos discutir, y puede haber un daño por las 2.000, 3.000 millones, 3.000 toneladas, 3 o 4 millones de toneladas de soja que puedan salir irregularmente por Nueva Palmira. Pero ahí no está lo peor de todo, es decir, no se le hace al daño por la ilegalidad o la irregularidad o la corrupción que puede haber en Nueva Palmira con contrabando, o la que eventualmente puede haber pagado un concesionario pagando una cuenta. Acá lo más grave de todo es la geopolítica, es decir, el hecho de que las multinacionales dominen el Paraná hacen que le hagan pagar, y ahí lo dice muy bien Peretti, y es importante que la gente, para hablar de cosas importantes macro, ¿no? Bueno, no digo que la corrupción no sea, porque lo es, pero lo macro, la Argentina está como está por lo macro, por las grandes hemorragias, y evidentemente que pierde mucha plata por la corrupción, pero muchísimo más pierde por estas cuestiones macro que hacen que, por ejemplo, los productores argentinos son los que pagan este famoso dragado, con o sin coima. Sí, con coima más grave, pero eso, no, aunque no le hubiera coima, también es grave que paguen el mantenimiento del río Paraná, que utilizan las barcazas paraguayas con soja brasilera que se dirigen a puertos uruguayos gratis. Es decir, son los productores argentinos y son los barcos que vienen a Rosario justamente a buscar la soja que producen nuestros productores, que es los que pagan los $100.000 más o menos por barco, o los 400, 300, 500 millones de dólares que se factura por el peaje de que hace posible la navegabilidad de los ríos y el mantenimiento de sus boyas. Ahora, las barcazas paraguayas que usan estos ríos y que usan estas boyas para dirigir su soja brasilera a Uruguay, lo hacen gratis. O sea, de alguna forma Cargill puede obtener, haciéndole pagar el mantenimiento del Paraná a los productores argentinos, que curiosamente no están invitados al famoso comité de hidrovía de este personaje de transporte. Es decir, justamente los que pagan la fiesta, que son nuestros productores, no están en la mesa de cómo se reparten el fruto de su trabajo. Y los que están, y los que utilizan, y los que medran, que es por ejemplo Cargill, porque Cargill tiene puertos en Argentina, pero también tiene puertos en el Paraguay, y también tiene puertos en Brasil, con lo cual no le interesa que la soja sea argentina o brasilera o paraguaya, le interesa que sea lo más barato posible. Con lo cual, si le hace pagar a los argentinos un río que le hace que su soja brasilera, por ejemplo, baje en las barcazas paraguayas gratis, le resulta extremadamente conveniente. Al que no le conviene es al que paga. Por eso digo que, y además, al entregar el río Paraná, también lo hace con el río de la Plata. Y al entregar el río de la Plata, lo que hace es entronizar a Montevideo como el centro hegemónico y fortalece el puerto, que a su vez es la base operativa de la pesca ilegal de todo el Atlántico Sur, que supera los 2.000 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de cifras en la cual, si hubo no coima, si pagó o no ganó, si es verdad o no es verdad lo que diga este personaje, realmente frente a este desastre macroeconómico termina siendo insignificante. Incluso también el contrabando que puedan hacer en Nueva Palmira. Yo creo que el daño geopolítico es enormemente más grande y es la que explica que la Argentina esté como está. Por eso
yo estoy muy crítico de que el 949, en forma acrítica, a diferencia de lo que hizo La Néstor última Kirchner con pregunta el que le 1010, hago, ingeniero tome Testamanti, este modelo que tanto daño hizo, ¿no? la última pregunta que le hago, ingeniero Testamanti, ¿qué opina del pedido de informes del senador nacional Jorge Tayana? Mirá, me parece que el senador, en las limitaciones, de las restricciones que pueda tener las facultades de un senador, que si bien son importantes, no son tan a la hora de estas definiciones, es la pelea por ahora aparentemente solitaria, ojalá que se le sumen muchas voces para poner un alto a todo esto, porque esto no es un problema de un gobierno, esto es un problema muy serio, acá no hay una grieta, acá hay una división clara entre los intereses nacionales y estas multinacionales, que podrán ser legítimos sus intereses, pero que evidentemente necesitan del Estado argentino alguien que defienda, que no que lo fortalezca, sino que defienda los intereses nacionales. Y es evidente que el 949 es tan grosero, hasta tal punto de grosero, que incorpora que los argentinos paguemos el Paraná Bravo, que para todos los argentinos que le metieron en la cabeza la hidrovía no tienen claro. El Paraná Bravo es un río interior que desemboca en Nueva Palmira. O sea, es tan grosero este personaje que debería irse del Ministerio de Transporte, que no tuvo la vergüenza de poner en el decreto no solamente la boya 239 que nos obliga a salir por Montevideo, sino que el Caradura puso el Paraná Bravo, que es un río que los argentinos no usamos y que es exclusivamente para alimentar Nueva Palmira, y sería mucho más grave si hubiera contrabando en Nueva Palmira. Esperemos que no lo haya. Peretti dice que sí, creo que tiene razón, pero yo, no, como vos decís, no tengo las pruebas para acreditarlo. Pero lo que sí sé es que sale toda la soja paraguaya y brasilera por Nueva Palmira. Entonces, que este ministro me diga por qué los argentinos tenemos que pagar un dragado, que es el Paraná Bravo, que antes no estaba en la concesión, y ahora lo quiere poner en la concesión. No quedaron conformes con quedarse con el Paraná, y ahora quieren también quedarse con el Paraná Bravo. La verdad es bochornoso, y ojalá que el pueblo argentino se ponga de pie y digamos una vez basta a esta parodia de democracia, que en definitiva nos meten ministros que son la continuidad de la misma política que viene en la Argentina en los últimos 30 años, ¿no? Ingeniero, le agradecemos mucho el contacto con nosotros. Bueno, por favor, gracias y disculpame un poco la evidencia, pero la verdad indigna mucho todo lo que está sucediendo y es nuestra obligación hacer oír la voz esto también, ¿no? Bien. Un abrazo muy grande. Horacio Testamanti, quien fuera subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández, es ingeniero naval, un tema que no está en los medios de comunicación, un tema muy incómodo para los funcionarios del actual gobierno, es muy difícil de explicar esto, ha traído una controversia al interior de la propia coalición oficialista. Este decreto se firmó el día posterior a que se conoce el 26 de noviembre, la Argentina y el mundo estaba conmovido, la Argentina y el mundo, por la muerte del ídolo popular más importante de la historia contemporánea, de Diego Maradona, y el presidente de la Nación, su jefe de gabinete, su ministro de Transporte, Mario Meoni, decidieron firmar este decreto que, imagínense la controversia que trae, que Jorge Tayana, que es un oficialista, que es un tipo ordenado, que es un tipo correcto, que sale a sostener este gobierno, que no es de los más críticos tampoco, hace un pedido de informe sobre esta cuestión. Una desprolijidad enorme, donde está la cuestión política de fondo, la cuestión económica, que tiene que ver con la matriz de la Argentina. O sea, cuando pienso en Montevideo como puerto alternativo a Buenos Aires, y yo pienso en la conformación de Uruguay, la guerra, la asamblea del año 13, la constituyente del 16, el rol de los británicos para convertir el Río de la Plata en la cuenca del Río de la Plata en una cuenca internacional. Me acuerdo de la vuelta obligado. Es casi la historia argentina estamos viviendo. Un nuevo capítulo más de cómo se quedan con el excedente de la historia argentina. En este caso con los productos, los granos y los productos industriales. Después
bueno, lo de Paraguay, las carcasas, el contrabando, bueno, esos son los dólares que faltan, ¿eh? Es llamativo otra cosa que mencionó al pasar Tetamanti, lo que pasa es que era súper interesante todo lo que estaba diciendo y no daba para seguir abriendo un poco esa ventana, que es cómo queda especialmente beneficiado el puerto de Montevideo, ¿no? Donde están los intereses de las multinacionales, o sea, es un poco lo que fue dibujando Tetamanti Sí, la al aire. historia, Sí. la historia, bueno, de hecho, bueno, los golpes de estados o las coaliciones políticas en contra de de los gobiernos con un proyecto nacional en la historia argentina, léase Rosas, léase Perón, digamos, a mediados de la década del siglo pasado, se gestionaron en Montevideo. No estoy diciendo, pero Montevideo siempre de alguna manera juega ese rol, jugó ese rol alternativo al puerto de Buenos Aires. Es el rol histórico. Y estamos hablando del mismo río, por otra vía, ¿no? Del mismo río de la Vuelta Obligado, ¿no? De la batalla de la Vuelta Obligado, esa batalla tan emblemática para la historia argentina. Bueno, me llama la atención el nivel que no hay mención casi en los medios de comunicación de un tema de esta enorme sensibilidad, de enorme sensibilidad.